De esto vamos a conversar con quienes nos acompañan también aquí en el estudio. Dos figuras políticas que son de sectores diferentes, pero que de todas formas tuvieron vínculo, contacto y tienen historias que contar respecto del expresidente Sebastián Piñera. Jimena Rincón, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas tardes. Gracias por la invitación. Carla Rubilar, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a partir contigo, Carla. Sé y quiero agradecer estos minutos porque no es fácil aquí, para quienes conocemos de cerca la vida política, a los que nos toca reportear política y nos gusta hacerlo también. Conocíamos muy de cerca la amistad y el cariño que aquí existía y entiendo que entiende esto como una necesidad pública de venir y aceptar la invitación de conversar con nosotros a pesar del dolor que te acompaña y por eso mismo lo agradecemos doblemente. El presidente Piñera apostó por ti en montones de oportunidades. Lo hizo como intendenta, lo hizo como ministra vocera, lo hizo como ministra de Desarrollo Social. Por lo tanto, parto preguntándote a ti primero, ¿qué es lo que quieres rescatar de la figura del expresidente en estos momentos que son, yo lo sé, muy dolorosos? Sí, la verdad es que muy doloroso, pero creo que la mejor forma de honrar al presidente es que esté aquí contando quién era. Así que agradezco enormemente la invitación. Quiero decir que el presidente Piñera, y como me gustaría que lo recordaran, es como un hombre que siempre puso a Chile ante todo. Y me he atrevido a contar algo que probablemente de no haber fallecido el presidente hoy quizás no se habría sabido nunca. Nosotros, el día de ayer, el presidente ya llevábamos muchos días preocupado por lo que estaba pasando desde el inicio de los incendios forestales, por la magnitud de la tragedia. Entendía que estábamos hablando de un proceso además de infinitamente doloroso por los fallecimientos, más de 100 personas fallecidas, sino por la magnitud de lo que iba a ser la reconstrucción. Y el día de ayer nos pidió, después de varios días whatsappeando y preocupado de este tema desde Lago Ranco, nos pidió hacer un Zoom con ex colaboradores de su primer mandato y de su segundo mandato, para que nos pusiéramos a disposición en la experiencia que teníamos de muy bajo perfil para ayudar al gobierno del presidente Boric en este minuto, que yo creo que lo que requiere es que todos nosotros nos unamos a sacar el país adelante. ¿Por qué lo cuento? Porque ese era hasta el último día, ayer, no hace 3 semanas, no hace un mes. Ayer, desde Lago Ranco, desde sus vacaciones, nos conectamos con un Zoom para ver cómo veíamos la experiencia que hemos acumulado y ponerla a disposición. Entiendo que habló con el presidente Boric. Entiendo que le manifestó esta disposición que teníamos, que ya lo habíamos hecho hace un año atrás, en otras circunstancias, pero que esta vez incluso quería ser mucho más de bajo perfil. Quiero que lo recuerden así, que lo recuerden con un hombre que amaba a Chile con todo su corazón, que era lo primero en lo que pensaba, lo que se levantaba en la mañana y se acostaba en la tarde, que trabajaba 24 y siempre, que era incansable, que era un hombre que tuvo que enfrentar 2 mandatos difíciles, uno con un terremoto, con los mineros, otro con estallido social, con pandemia, que uno podrá evaluarlo más, menos, pero que yo le puedo decir que le puso todo el alma y todo el corazón. Así quiero que lo recuerden. Va a haber varios legados, probablemente pandemia con vacunación, pensión garantizada, reconstrucción, pero quiero que recuerden así, con un hombre que ponía a Chile primero. Vamos a hablar de ese legado, del legado político, este legado político humano, ¿no? Y Jimena Rincón, bueno, se está en la distancia del espectro político, pero al mismo tiempo se está en la sintonía de lo que se busca muchas veces para Chile, no necesariamente en los mismos caminos, pero básicamente con ciertos objetivos más o menos comunes. También entiendo, por la historia política, la cercanía que tenía con el expresidente Piñera y por lo tanto por eso también le hemos invitado. En estas horas, ¿qué es lo que usted destacaría de la figura de Sebastián Piñera? Bueno, gracias por la invitación. Mi cariño a todos sus colaboradores. La Carla yo creo que representa muy bien eso, a su familia, a Cecilia, a sus hijos, a los hermanos. Yo creo que cuando parte una figura pública como el expresidente, yo creo que a todos los conmueve en general. Y yo efectivamente no era de sus colaboradoras, me tocó estar al frente de él políticamente, pero he escuchado desde que esta noticia se supo, hasta ahora he estado escuchando la radio, viendo la televisión, y uno recorre la historia del expresidente Sebastián Piñera y él parte en la democracia cristiana como yo, y nos reencontramos en el rechazo del primer proceso constitucional y a favor del segundo. Es como curioso, ¿no? Tuvimos momentos de discusión,
Me acuerdo que la última vez que tuvimos una conversación más larga fue cuando él había hecho este llamado a conformar una especie de concertación 2.0 que llamaba desde republicanos hasta demócratas. Un gran arco, decía él, que hubo arco, desde el centro hacia la derecha. Y yo salí a contestarle y después me encontré con él y me dijo, oiga, me dice, ¿y usted por qué me reta tanto? Y yo le digo, presidente, porque usted nos tironea siempre. Y bueno, con ese humor y esa sabiduría de él me dijo, pero hay que hacer un esfuerzo para construir. Y yo creo que Sebastián Piñera, y lo decía muy bien Carla, y lo han dicho ustedes, tus colegas, tú, durante el día, le tocaron hechos bien significativos en la historia del país. A mí me tocó un primer viaje con el presidente a Ecuador y Colombia, cuando ocurrió lo de los 33. Estábamos en Colombia, de hecho. Y el presidente, estábamos en una reunión donde estaba hablando con el presidente Pastrana para ver cómo había sido lo del tema de la reconstrucción en Colombia en aquella época. Y yo estaba al frente del expresidente Pastrana y él estaba acá y él estaba muy preocupado de lo que pasaba en Chile. Y me tocó a mí llevar la conversación y en un minuto el presidente dice, nos vamos. Y nos vamos. Y partió y aterrizamos en el norte y él era así, de ideas fijas y de objetivos. Y bueno, lo demostró, ¿no es cierto?, con la reconstrucción, con los 33, hasta que lo sacó, con la pandemia, con el estallido. Yo creo que quizás esa es una de las grandes lecciones de él como hombre público. Tenía Carla, el ex presidente, esa cuestión del liderazgo muy marcado. Probablemente si uno tuviese que reconocerle, digamos, alguna de las múltiples virtudes políticas, una cuestión de un liderazgo muy marcado, de una cierta obsesión incluso con esos liderazgos también, que a veces le jugaba en contra, pero que muchas veces le permitió también salir jugando, porque tenía, y al mismo tiempo, un gran olfato político. Muchos recuerdan, quizás en la interna, a propósito de esto que relata la senadora, que en el entorno del presidente, por ejemplo, en el caso de los mineros, le dijeron no se involucre, este no es un problema no es un problema del gobierno, no es una mina estatal, que el presidente se involucrara en salir a ver si estaban vivos primero, y que luego quedara asociado a la posibilidad de que estuvieran muertos a un fracaso del gobierno. Y sin embargo, él tenía un cierto olfato, entonces esa mezcla de liderazgo y olfato la puso a prueba muchísimas veces. Y eso probablemente también una de las características que lo marcó en sus dos administraciones. De todas maneras, en un programa precioso que hicieron ustedes con todos los expresidentes... Elegidos, que lo vamos a repetir esta noche. Esta noche vamos a repetir el capítulo del expresidente Piñera después de Mega Noticias Prime. En ese programa maravilloso que hicieron, en la entrevista él dice que a veces él tomaba decisiones de la guata, que le venían esas cosas, esos sentidos, donde a él no le fallaba. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de los 33 mineros. Yo puedo dar fe absoluta que todo el mundo decía no tiene que involucrarse, y no solamente porque no era algo público, digamos, una minera pública o algo, sino porque decían que estaban muertos. Todo el mundo decía que estaban muertos. Entonces decían, presidente, ¿cómo usted se va a involucrar a algo que va a terminar siendo una gran tumba de 33 personas donde usted va a dar la cara? Y es una tragedia que va a quedar asociada a su asociado a usted. Eso le decía todo el mundo. Y él nos decía a nosotros, por ningún motivo. Aquí hay que buscarlo, como decía él, esa frase, buscarlo como si efectivamente... Muertos, sí, y aunque como si fueran nuestros hijos. Y él tenía una convicción profunda, entonces esto lo tomó muy personal, contra todo lo que le dijeron, y ahí lo sacó adelante, porque eso era él. Eso era él en todo, en la reconstrucción del terremoto, cuando le decían esto es imposible, esto es una magnitud, no lo vamos a lograr, él decía sí lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. En el estallido, con todas las dificultades, con todas las evaluaciones que se puedan hacer desde el punto de vista de cada uno de los sectores políticos. Yo no sé cuántos presidentes o presidentas, para no hacer ninguna distinción, podrían haber sobrellevado la dificultad de esos días. Y él tenía una capacidad de levantarnos a todos nosotros, de decirnos hay que seguir nunca bajo los brazos. Ese era el presidente Piñera. De esos desafíos voy a hablar también en un momento más, pero aquí, Jimena, y ayúdame con la mirada de quien no era parte de su sector político, sino que muchas veces estaba en la vereda al frente, y como bien recuerda usted, algunas veces tenían intercambios de opinión y todo. Sebastián Piñera tenía una cierta particularidad, reconocida por, yo creo, por todos los sectores, bien transversalmente. Él podía tener muchísima diferencia con usted, podía incluso con gente de su propio sector político. Creo que el caso más evidente es el de Evelyn Matei, y sin embargo nunca lo convertía en un tema personal. Nunca convertía las diferencias en un tema personal y no guardaba, dicen, nunca. Cero rencor. Tiene esa imagen también del expresidente Piñera, que era muy pragmático desde el punto de vista de esto es política, punto. Hoy día ya lo puedo contar porque el presidente no está, pero tuvimos una última comida con él, en que estaba la alcaldesa Matei.
y estaba el expresidente. Una comida que era de camaradería, de pensar en el país, de un poco de conversar, ¿no es cierto?, la situación que estaba viviendo Chile post plebiscito. Y yo creo que tenía esa grandeza, y lo digo habiendo sido opositora del presidente Piñera. Me acuerdo en otro viaje a Palestina, Israel, Japón, en que en el avión presidencial discutimos el tema de las pensiones. Y él sabía mucho de números y todo, y cuando yo me metí a explicarle la tabla de mortalidad, la tasa de interés, y me dijo, a ver, espérese, eso no lo sabía, y tomó nota, y llegó a Chile, dio instrucciones al ministro Larraín, y se hicieron cosas que no habíamos logrado antes, reconociendo que él sabía mucho de números. Yo soy abogado, él era economista. Entonces sí, yo creo que el presidente, que era un tipo obstinado, llevaba sus ideas, porfiado, y con todas esas características que además lo hacían sacar adelante los proyectos, tenía una capacidad, la de escuchar. Sí. La de escuchar con argumentos, no escuchar cualquier cosa. Y eso se agradece. Quiero recordar algunos momentos políticos, quiero recordar algunos momentos personales también del expresidente. Quiero hablar de algo de lo que poco se menciona, pero lo vamos a conversar también porque va a ser emotiva esta conversación, pero también va a recordar otras cosas como el gran sentido del humor que tenía el expresidente Piñera. Pero antes, con Demócratas desde primera hora, Carla Rubilar, dijo el presidente Gabriel Boric, refiriéndose a la figura del presidente Piñera, y donde solo destacó virtudes de pasaje importantes de su gobierno. Primero, ¿cómo observa la reacción de quien hoy está gobernando, que probablemente de todos los sectores políticos era el que estaba más, digamos, en las antípodas del presidente Piñera? Porque ha sido una reacción, digamos, bien republicana, ¿no?, la que hemos tenido durante esta tarde. La verdad lo agradezco con el alma, porque es lo que se merecía el presidente. Más allá de que todos los expresidentes, por supuesto, tienen que tener este trato y es lo que corresponde en un país como el nuestro, que tratamos de cuidar entre todos, creo que al ser el presidente Boric, efectivamente, quien esté en la presidencia en este momento tan doloroso, y sea él el que esté tomando esta actitud, ayuda, porque ayudan todos nosotros que estamos sufriendo, que estamos con un dolor profundo por lo conocido desde lo profesional, pero sobre todo desde lo humano. No todas las personas tuvieron el privilegio de conocerlo desde la gran persona y el buen hombre que él era. Obviamente, al ser presidente y en vivir en las circunstancias difíciles además que le tocó, quizás hay mucha gente que puede haberlo visto con una distancia que no permitió conocer a la persona que realmente era. Y probablemente en esas disputas políticas, ¿no?, durante el estallido y durante la pandemia que tuvimos con los que hoy día gobiernan, desde el presidente Boric a varios de sus ministros, el que desde ahí, por ejemplo, vengan condolencias, a mí me han llegado condolencias de algunos de sus ministros, y la actitud del presidente Boric ayuda un poco en un bálsamo porque vivimos momentos duros. Y tú lo decías muy bien, Juan Manuel, el presidente no era un hombre rencoroso, nunca fue. Estoy hablando de a veces complicaciones que tenía con el mismo sector, ¿no? A veces el sector era bien duro, el nuestro, el propio, y por supuesto la oposición. Nunca guardó en rencor. A veces yo le decía, usted es demasiado bueno, presidente. Se le pasa la mano, diga, a veces. Que ese es un punto porque, senadora, si uno hace un poco de recuerdo de la historia reciente, incluso en la administración anterior, cuando el presidente estaba gobernando, la oposición, o una parte de ella incluso, intentó destituirlo en 2 oportunidades. Y eso también marca una parte de la historia republicana nuestra, sobre la que, digamos, no es frecuente, es bien infrecuente, digamos, que se intente sacar del poder al presidente de la República. Y sin embargo, de una forma bien estoica le tocó enfrentarlo también en esas 2 oportunidades. ¿Cómo recuerda usted también, desde la perspectiva de la reacción del presidente Piñera, el tener que vivir esos 2 momentos que fueron bien aciagos, ¿no? Yo creo que en democracia a nadie uno le puede desear esos momentos. Y yo soy de las que he dicho y voy a sostener siempre que los presidentes elegidos democráticamente tienen que terminar su mandato y tenemos que jugarnos los que creemos en la democracia por eso. Y eso valía para el presidente Sebastián Piñera y así lo dijimos y expresamos, y vale para el actual presidente. Y creo que él llevó muy bien esos momentos muy complejos, porque no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que el tema del estallido social fue tremendamente duro. Y él supo, en una característica que yo creo que no es como propia de los que están en política, tener un segundo plano, estar ahí para que se pudieran construir acuerdos. Porque le entregó al Congreso el presidente. El presidente tuvo, probablemente, si uno hace un poco de memoria, y los televidentes que nos están viendo y que recuerdan, digamos, ese momento, ¿no?, cerca del 15 de noviembre, el presidente hace una cadena en la que
lo noticioso es lo que no dice, que él tuvo la posibilidad de decretar estado de sitio y sacar a los militares y enfrentar la realidad con todas las consecuencias que habría significado y probablemente con traumas que nos habrían acompañado por décadas, o bien entregarle a toda la clase política institucional, es decir, al Congreso, la búsqueda de una salida institucional también. Y el presidente opta por ese segundo camino a pesar de que algunos le recomendaban el primero. Y me gustaría que recordara ese momento porque debe ser de las decisiones más duras que toma un presidente de la República. Así es, y yo creo que donde más dificultad tuvo él fue en su propio sector, el sector más duro, porque no entendía esa decisión. Pero yo creo que el presidente hizo la lectura correcta, la lectura de el diálogo, la construcción de acuerdos, la salida pacífica, entre comillas. Y yo me acuerdo de ese día a muchos se nos olvida, pero ese día Santiago, y yo vine del sur, estaba incendiado. Sabrina Kienar, desde la sede de Renovación Nacional, con las palabras emocionadas de Evelyn Matei, que recuerda distintas etapas del expresidente, pero al mismo tiempo también distintas dimensiones, Carla, del expresidente. Lo trabajador, a veces trabajólico, lo obsesionado, pero al mismo tiempo lo meticuloso. Y una figura al mismo tiempo muy cercana a pesar de la institucionalidad con la que muchas veces se le interpretaba, ¿no? En lo que representa la figura de un expresidente. El expresidente siempre queda como en la estantería, en una parte más lejana, pero al mismo tiempo tenía esa capacidad de generar esa cercanía, incluso con ajenos, no necesariamente con los propios. Y probablemente eso también lo caracterizó, ¿no? Sí, la verdad es que el presidente, claro, uno podría decir que no era un presidente que andaba como abrazando a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, esa forma, esa impronta que tenía mucho la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Muy cariñosa, él no era eso, pero él era muy cercano igual con todos y cada uno de nosotros. La alcaldesa Matei lo decía muy bien, si en algún momento uno pasaba algún momento difícil, sonaba el teléfono del presidente Piñera. Fuera presidente o no fuera presidente, sonaba el teléfono. A mí nunca se me va a olvidar un día que estaba bien enferma, había tenido un cólico renal, y él me llamó por teléfono y me dice, ¿cómo está Carlita? ¿Cómo se siente? Y cuento esta infidencia como un poco para contar. Y decía, métase a la tina con agua calentita. Él tenía como esas cosas que no se veían del presidente Piñera, porque uno veía a este presidente, ¿no? Como más ejecutivo, más gestor en la emergencia, la chaqueta roja, ¿no? Toda esa cosa que tenía como más... Él tenía estas otras cosas, digamos. Además era muy chistoso, tiraba mucha talla, se reía mucho de sí mismo. Tenía esa capacidad enorme de reírse de sí mismo. Tiene ese recuerdo también de Jimena Rincón, porque efectivamente, para quienes lo conocimos y lo conocimos de cerca, tenía esa otra dimensión también. Le gustaba el sentido del humor y era bueno para la talla. Y dependiendo en el ambiente, los niveles de talla que podía llegar a echar. Era muy bueno para la talla. Me acuerdo en el viaje que hicimos a Palestina, Israel, yo viajé muy mal, me fui en el avión muy mal. Y en un minuto hice crisis y me dice el presidente, no se baje, quédese en el bus. Me mandó a recostar atrás en el último asiento. Quedó la crema en ese viaje, no sé si se acuerdan, hubo un incidente entre israelitas y palestinos, ¿se acuerdan? Yo me perdí ese minuto y el presidente, pese a toda la tensión que había, se sube al bus de vuelta y me dice, ¿cómo está? Y dice, ya, nos vamos a dejar a la senadora, al hotel y nosotros seguimos. Y era muy preocupado de esas cosas que son detalles. Y fíjate que estaba leyendo aquí el WhatsApp de nuestra directiva demócrata y Jorge Tarut dice, después del rescate de los 33, el presidente Sebastián Piñera viajó a Londres, París y Berlín y me invitó. Y dice, caminamos por las calles y la gente lo reconocía y autos tocaban bocinas. Primera vez que un presidente era reconocido en las calles porque ese hecho lo habían visto 1.200 millones de telespectadores en el mundo. Y cuenta otra historia y dice que en Londres fueron a la casa de un lord y estaba la señora del lord que tenía un collar de brillantes y la señora del presidente, Cecilia, tenía un collar muy simple y muy sencillo y dice que nunca bajaron del columpio al presidente Sebastián Piñera y le decían, ¿cómo no le regalas una joya que corresponde? Y él se reía y hacía broma de esto. Y claro, es esa dimensión que nadie conoce. Claro. Y que cuando uno ha tenido la posibilidad, por los cargos, por el espacio en donde ha estado de conocerla,
es algo que no se transmite. De hecho, a mí siempre me molestaba y me decía, ya cuénteme, ¿con quién está usted hoy día? ¿Cómo está el corazón? Ay, el corazón le importaba mucho. El corazón le importaba mucho. El corazón le importaba mucho, sí. Y interrogaba, y de hecho estuvimos con Cristian muchas veces con él, yo como presidenta del Senado, él saliendo de presidente de la República, y le decía, cuídela. Sí, muy de él. Era muy de él. Él tenía esas particularidades. Y muchas veces también la imagen que uno tiene de un presidente, ¿no? Es que el presidente de la República está como en una esfera casi intocable y sin embargo tenía esa capacidad de cercanía, sí. Era el hombre que se remangaba las mangas, era el que se paseó con el papelito de los 33 mineros. Esta historia está acá también. El Sí. sargento Arud dice que estaba cuando lo iba a sacar una vez más y la Cecilia le dice, no lo muestres. Ya, pues la otra vez no, ya. Tenía eso, pero eso también lo humanizaba mucho porque habían quienes decían, es un robot. Ahí estamos viendo, de hecho, recordando imágenes. De hecho, hay toda una mitología que dicen que el presidente Piñera quería bajar en la cápsula a buscar al primer minero. O sea, ahí está el famoso papelito, mira, ahí está el famoso papelito. Pero... Y nos regaló ese papelito, la copia, en un cuadrito a todos los senadores. Se la mandó regalo, fue muy bonito. Yo ahí la tengo. Ese es un mérito y nosotros vamos a ir recordando esa imagen de lo que fue uno de los quizás momentos más importantes de su gobierno, pero al mismo tiempo me gustaría recordar a otros, Carla, porque en el legado del presidente Piñera, bueno, es verdad que fueron 8 años, fueron 2 gobiernos, ¿no? Pero hay algunas cosas como, por ejemplo, la promulgación de la ley Zamudio, Así es. La promulgación del matrimonio igualitario, la promulgación de la ley de identidad de género, que son 3 temas que probablemente uno no asociaría, digamos, al ADN de los programas de gobierno de derecha y que sin embargo acompañaron también a esta administración, no sin tira y afloja incluso al interior de Chile Vamos, pero que sin embargo fueron muy importantes en su legado. De todas maneras, y si uno mira el legado del presidente, uno se va a encontrar con su profundo respeto por la dignidad humana. Para él era muy relevante avanzar en esta agenda que él encontraba que era indispensable para nuestro país. Y hay que reconocer que tuvo sus dificultades dentro del mismo sector. Fue bastante incomprendido empujar esta agenda en sus momentos. Primero ley de antidiscriminación, acuerdo de unión civil, ley de identidad de género y matrimonio igualitario. Todas leyes sacadas durante los mandatos del presidente Piñera. La primera vez que una directiva de la diversidad sexual, el MOVIL, fue recibido en el Palacio de la Moneda también fue con el presidente Sebastián Piñera, porque él estaba convencido de que eran los pasos que Chile tenía que dar. En su franja presidencial, en su primera franja presidencial, es decir, en su primera campaña, tiene además este momento que probablemente para muchos de la derecha pudo haber sido, no sé si para muchos, pero para algunos al menos fue incómodo, cuando él presenta también como parte de su programa de gobierno el respeto precisamente por las parejas del mismo sexo y es acompañado por Luis Larraín, Ni más ni menos. Que murió hace algunos meses también, que fue el líder de la Fundación Iguales, uno de los cofundadores de la Fundación Iguales junto a Pablo Simonetti, cuando decía Luis Larraín, será nuestra voz, y aparecía junto a Sebastián Piñera. O sea, también de alguna manera corre el cerco de lo que interpretábamos Jimena Rincón de la derecha, ¿no? Mira, creo que recordar eso es re importante, porque fue una de las cosas que parte de su sector nunca le perdonó. Y yo se lo agradezco porque la ley de identidad de género es una ley que tiene mi firma, bueno, la trabajamos con Lili Pérez, y él la tomó como parte de su agenda legislativa. Y creo que fue tremendamente importante para muchas personas en el país. Y aparte de su sector más conservador, que ojo, que es lo que él critica en una última entrevista, en la tercera, creo, del proceso último constitucional fallido, a la derecha. El haber sido tanto suda con temas que para mucha gente en nuestro país eran importantes y la culpa o responsabiliza en parte del no éxito de ese proceso. Entonces, yo creo que él tenía esa capacidad de ir más allá de lo que el sector político de respaldo le señalaba como marco, porque él creía en esas cosas y yo creo que eso lo hizo transitar, ¿no es cierto?, desde la democracia cristiana hacia... Voy a ir a eso en un momento más, solamente recordar a quienes están viendo aquí en pantalla, tenemos imágenes compartidas, ¿no?, de lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en Renovación Nacional, en las cercanías de la casa de la familia Piñera Morel. Hemos estado también en el Lago Ranco, mostrando cómo ha estado trabajando la policía y la fiscalía también iniciando los primeros peritajes. Vemos cómo llegan distintas figuras del histórico partido de Sebastián Piñera, Renovación Nacional, y por supuesto también recordando pasajes e imágenes importantes de lo que fue el legado del expresidente Piñera. Pero a propósito de lo que decía senadora Rincón,
¿Qué tan demócrata cristiano era en el fondo Sebastián Piñera? Porque la familia Piñera fue siempre demócrata cristiano, su padre fue embajador, trabajó en Naciones Unidas, tenía un vínculo y había una raigambre. De hecho, buena parte de los que tenían militancia de los Piñera eran demócratas cristianos, pero Sebastián Piñera finalmente se decanta por Renovación Nacional. Pero en el fondo, según usted que conoció ese partido tan de cerca, ¿no? ¿Qué tan demócrata cristiano era Sebastián Piñera? Yo fui 40 años militante de la democracia cristiana y me tocó conocer a... Empezó a militar usted, pero a los, lactante. a los al revés. 14 años. A los 14 años, para que saquen las cuentas. No, lactante empezó. Y me tocó conocer al expresidente siendo senador, o sea, ya hace mucho tiempo. La locomotora. La locomotora. Así es. Y era muy demócrata cristiano en los principios de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva, de lo que representaba para su padre, don José Piñera, la democracia cristiana. Pero yo creo que le pasó lo mismo que nos pasó a muchos, que sentimos él mucho antes. Recuerda que él estuvo en el acto del Caupolicán con Eduardo Frei Montalva. Exacto. Él votó que no, que no en el plebiscito, ¿no es cierto?, histórico. Fue un declarado, digamos, opositor al sí, no es como que lo vino a contar tiempo después, no para se nada, supo desde el ahí, día uno. de hecho, lo echaron del banco por haber estado en ese acto. Por eso es que Gabriel Boric utiliza esta frase de que era un demócrata de primera hora, o sea, no es un demócrata que apareció luego del resultado del plebiscito. Si tú me preguntas a mí, yo creo que él era una persona tremendamente inspirada en la democracia cristiana en la que creyó su padre, de Eduardo Frei Montalva, en la que creímos mi padre y tantos otros. Pero bueno, eso fue cambiando. ¿Cuánto de alguna manera también, sin embargo, generó reticencias al interior de una derecha todavía conservadora? Había una Renovación Nacional que tenía dos almas bien diferentes, ¿no? Y donde Sebastián Piñera empuja de alguna manera también una cierta transformación para, digamos, llevarla a las puertas del siglo XXI, un partido que él decía tiene que ser de una derecha más bien una derecha moderna, no necesariamente liberal, pero moderna. ¿Cuánto de eso, sin embargo, lo complicó también con los propios? A ver, sin lugar a duda, el presidente Piñera fue fundamental para, por decirlo de alguna manera, más que correr el cerco, ampliar finalmente la centro-derecha. Avanzar hacia convertirlo en probablemente lo que son las centro-derechas en el mundo. Finalmente él tenía un convencimiento importante de lo que había que hacer y yo creo que fue muy relevante para Renovación Nacional. Yo milité 10 años en Renovación Nacional, yo creo que el partido hoy día está completamente de luto. Renovación Nacional tuvo 2 veces un presidente de la República y yo creo que ellos van a manifestar eso en estos días con muchísima fuerza. Pero claro, eso complicó en el sector, si eso es innegable. Hay personas que no compartían esta mirada de una centro-derecha que tuviera algunos conceptos más liberales, no solamente desde lo económico, sino también desde finalmente las creencias y las convicciones personales de cómo vivir la vida. Y yo creo que el presidente tuvo la valentía para eso, desde la defensa de la democracia desde un inicio, como lo hizo cuando estuvo en el Caupolicán, votó que no y siguió a lo largo de su trayectoria y de su servicio público. Y yo eso se lo agradezco profundamente porque muchos seguimos y entramos a esa centro-derecha inspirada en él. Yo personalmente, y lo digo, yo que tuve el privilegio de estar con él y de acompañarlo en los momentos más duros, cuando marcamos muy poco, cuando efectivamente en este país la evaluación del gobierno era muy baja, llegamos a marcar muy poco en adhesión ciudadana. 9 en la CADEM, si no me equivoco, unos números... 6 o 7 en la CEP, unos números muy bajos. Lo acompañamos en eso y yo quiero rescatar un poco lo que dice la alcaldesa Matei porque a mí me llegó al alma. Me consuela que el presidente haya alcanzado a ver las últimas encuestas.